de defensa de derechos colectivos, que dio lugar a este fallo llamado Echeverry y otros contra Estado Nacional sobre amparo. La Corte Suprema finalmente resuelve condenar al Poder Ejecutivo a que reglamente este artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esto ocurre justamente por el decreto 144 del 22. Adelante, si querés pasar la diapositiva. ¿Querés ponerlo en pantalla completa, Enrique? Ahí está, buenísimo, buenísimo. Bueno, muy bien. Entonces aparece este famoso decreto 144 del 22 que regula expresamente, sí, ahora los espacios de cuidados para niños y en subsidio el reintegro de gastos de guardería o trabajo de cuidado de personas. Tengamos presente que la obligación primaria que establece el decreto es de dar espacios de cuidado y como un sucedáneo de esos espacios de cuidado admite, bajo ciertas condiciones que ahora vamos a ver, la posibilidad de reintegrar gastos de guardería o cuidado o trabajo de cuidado de personas. El decreto este sale publicado el 23 de marzo del año pasado, estableciendo que su vigencia iba a ser a partir del 23 de marzo del corriente, es decir, que ya este decreto ha entrado en vigencia en estos días. Adelante. Muy bien, ¿cuál es el alcance de todo esto? Es obligatorio para aquellos establecimientos donde presten tareas 100 o más personas, es decir, que el umbral de personal debe ser a partir de las 100 personas. ¿Por qué dice 100 personas? Porque estas no se refiere a 100 empleados de la propia empresa, sino a 100 personas que presten servicios en el establecimiento. Esto es independientemente de la modalidad de contratación, ya sea a tiempo indeterminado, a plazo fijo eventual o cualquier otra, y también incluye a aquellos dependientes de otras empresas, por ejemplo, empresas tercerizadas de servicios, que presten servicios también en el mismo establecimiento. ¿Y qué impone la norma? Impone justamente ofrecer espacios de cuidado para niños de entre 45 días de edad y 3 años, que estén a cargo de los trabajadores o las trabajadoras. Aquí ya no se distingue como sí lo hacía originalmente el artículo 179. Tengamos en cuenta que el artículo 179 preveía esto en el marco de un capítulo que es la protección del trabajo de la mujer. Entonces, aquí como que se amplía entonces la norma y permite abarcar también a trabajadores que tengan niños entre 45 días y 3 años de edad. Muy bien, ¿qué son estos espacios de cuidado? Los espacios de cuidado, si querés avanzar, Henry, los espacios de cuidado serán aquellos que estén habilitados conforme a las normas de cada jurisdicción. Es decir, ustedes saben que las jurisdicciones, ya sea nacional, provincial o local, tienen injerencia en la habilitación de establecimientos de todo tipo, entre ellos los establecimientos como guarderías o salas maternales. Entonces debe tratarse de establecimientos habilitados conforme a las normas de cada jurisdicción. Un primer punto de atención no puede ser cualquier establecimiento, no puede ser una sala que yo aparto para este fin, sino que debe contener una habilitación conforme a las normas jurisdiccionales. Se admite que los empleadores que se encuentren dentro de un mismo parque industrial o bien a una distancia menor a un radio, dentro de un radio de 2 kilómetros entre sí, pueden disponer la implementación de espacios de cuidado de manera consorcial, es decir, se pueden poner de acuerdo para instalar un espacio de cuidado dentro de ese radio de 2 kilómetros, lo cual ciertamente limita bastante. ¿Cuál es la idea de la reglamentación? Que el trabajador de uno u otro establecimiento
que en conjunto dispongan este beneficio no deban trasladarse más allá de un radio de 2 kilómetros. A su vez, cumpliendo con estas condiciones, es decir, que la institución esté habilitada debidamente y que esté dentro de un radio de 2 kilómetros del establecimiento, los empleadores pueden subcontratar espacios de cuidado en conjunto. Podrían subcontratar una guardería o un jardín maternal para que reciba a los hijos o los menores a cargo del personal de sus propias empresas, siempre que se respeten estas condiciones. Bien, decíamos entonces, este beneficio de guardería, dale adelante, Henry, este beneficio de guardería, que es, digamos, la obligación principal de la norma, la propia norma admite que puede ser sustituido por un reintegro, pero esta sustitución la otorga, esta posibilidad de sustitución la otorga a los convenios colectivos de trabajo, es decir, pasa a cabeza de la negociación colectiva la posibilidad de cambiar la prestación efectiva de este espacio de cuidado, el otorgamiento efectivo de este espacio de cuidado, por un reintegro de una suma dineraria que ya la propia reglamentación establece que va a tener carácter no remunerativo. Y esto va a ser en concepto de reintegro de gastos de guardería o de trabajo de cuidado de personas debidamente documentados. Recuerden cuando mencionamos este artículo del año 96, incorporado en la ley en el año 96, de los beneficios sociales del reintegro de guardería. En ese momento se preveía la posibilidad de reintegrar gastos de guardería, sin embargo, no se preveía la posibilidad de reintegrar el trabajo de personas que uno ponga en su propio hogar al cuidado de los menores. Se refiere en este caso a personal doméstico que cumpla la función de cuidado de personas. Entonces aquí se incorpora esta variante que también es muy interesante. En ese marco, ya rápidamente, algunas negociaciones paritarias empezaron a contemplar esta situación. Pensemos que el decreto sale en marzo del 2022 y ya algunas negociaciones paritarias del final del año pasado, de principios de este año, ya empezaron a incorporar la posibilidad convencional de sustituir el otorgamiento del lugar de cuidado dentro del establecimiento por el pago de esta suma dineraria. Así lo hicieron, por ejemplo, mencionamos aquí el convenio 130 de comercio y también el convenio 260 de metalúrgicos, pero con la particularidad que establecieron, en este caso, y vamos a volver luego sobre esto, que este reintegro, que es no remunerativo, conforme lo dice el decreto, que puede ser en concepto de gastos de guardería o trabajo de cuidado de personas, va a ser de un monto mínimo a reintegrar, en el caso de comercio, del 40% del salario que corresponde a la categoría de personal doméstico, de asistencia y cuidado de personas, y el convenio metalúrgico establece que el valor a reintegrar va a ser del 40%, de una suma equivalente al 40%. Es decir, estos convenios, más que tomar como mínimo ese valor de reintegro, lo toman como valor fijo, como valor máximo de reintegro posible dentro del marco convencional. Adelante. Bien, entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué son estos gastos debidamente documentados? Bueno, muy bien. Puedo, como empleado, presentar recibos, o mejor dicho, facturas, en legal forma, del jardín maternal o del jardín de infantes que reciba al menor que está a mi cargo. Y nuevamente, esta institución debe ser no cualquier institución, sino una institución habilitada por autoridad nacional o local.
Y luego me permite también presentar como comprobante a los efectos del reintegro los gastos que yo he incurrido como trabajador en el pago del trabajo de servicio doméstico, personal de casas particulares, hoy denominado así, que yo pude haber contratado a los fines de cuidado de personas. Entonces, según sea el caso, según vaya a un jardín maternal, un jardín de infantes o una sala maternal, necesitaré la factura emitida por la institución habilitada y, según sea el caso también de que mi hijo o mi hija esté dentro del rango etario que habilita el decreto, esté al cuidado de una tercera persona dentro de mi hogar, como puede ser el cuidado de una persona bajo el régimen de personal de casas particulares, voy a tener que presentar el recibo de sueldo de la persona que he contratado a tal fin. ¿Qué me van a reintegrar? Bueno, me van a reintegrar, la reglamentación dice un mínimo del 40% en ambos casos del salario del personal doméstico en la categoría que corresponde a cuidado de personas. Cuando vamos a la grilla salarial del personal doméstico, vamos a ver que hay 5 categorías. La última es la más baja, es la de tareas generales, y la que le sigue en orden ascendente, la inmediata superior, es una categoría que permite contratar personal doméstico a los efectos del cuidado de personas. En este caso va a ser a los efectos del cuidado de los menores. Entonces, el recibo de sueldo adecuado del personal doméstico, que deberá estar, por supuesto, regularizado, bajo el régimen correspondiente, y ustedes conocen bien que esto tiene un recibo específico que se genera a través de la página de AFIP. Ese será, evidentemente, el recibo válido para presentar. Adelante. Decíamos, la norma, el decreto, establece un monto mínimo de reintegro. Este monto mínimo en realidad está referido al 40% del personal de casas particulares de cuidado de personas. Hoy por hoy, a partir del 1 de marzo, la remuneración de cuidado de personas está en el orden de los 83.500 pesos aproximadamente, con lo cual el 40%, ese monto mínimo a reintegrar, será de 33.393 hoy. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el salario de personal de casas particulares, de un tiempo largo a esta parte, viene aumentando con una periodicidad frecuente, en este último tiempo casi mensualmente, de manera tal que debemos estar atentos a esa grilla salarial para establecer cuál es el monto mínimo de reintegro. En el caso de aquellos convenios que lo hayan previsto como monto fijo, será igualmente este monto fijo. Tengamos también presente que la reglamentación dice que este es el monto mínimo a reintegrar o el monto efectivamente gastado en el caso de que el monto sea menor. Por ejemplo, si yo mando a mi hijo, a mi hija, a una sala maternal que por la jornada, por las características de la sala, cobra una cuota inferior a este monto de 33.393 pesos mensuales, el monto a reintegrar será el efectivamente gastado, si este fuera menor. Si fuera mayor, el empleador podrá optar por pagar esto como monto mínimo o eventualmente podrá optar por pagar un monto mayor. Salvo que convencionalmente, como en los ejemplos que vimos anteriormente, se establezca ya directamente como un monto fijo a pagar. ¿Qué pasa en el caso de los contratos a tiempo parcial? Cuando son contratos part-time, debemos proporcionar el monto de reintegro a las horas trabajadas por el empleado que solicita el reintegro y que se encuentra categorizado a tiempo parcial. Adelante. Esto lo mencionamos anteriormente, pero viene muy bien remarcarlo. En los parques industriales, justamente la norma hace una expresa mención a esta situación y establece que los establecimientos que se encuentren dentro de un mismo parque industrial a una distancia de menos de 2 kilómetros entre sí o a una distancia de menos de 2 kilómetros entre sí, pueden disponer la implementación de espacios de cuidado
de manera consorcial, es decir, de manera conjunta, dentro del radio mencionado, con lo cual el radio ahí nos limita un poco, ¿no? Especialmente en parques industriales que tienen una dispersión geográfica importante, ¿no? Como puede ser el Parque Industrial Pilar. ¿Qué pasa en el supuesto de teletrabajo? En el supuesto de teletrabajo ya la norma directamente va al reintegro. Obviamente yo no podría ofrecer un espacio de cuidado cumpliendo las condiciones que antes comentábamos para trabajadores que están dispersos cada uno en su domicilio teletrabajando. Entonces, directamente, sin pasar por la instancia convencional, la norma dice que esta obligación podrá cumplirse a través del pago del reintegro no remunerativo. Muy bien. La norma acá incorpora algo también de cuidado. Sorprendentemente, indica que la falta de cumplimiento de esta obligación se considera en el ámbito de la jurisdicción nacional como infracción muy grave. Las infracciones laborales están catalogadas como leves, graves y muy graves por una norma general que se llama Pacto Federal del Trabajo, a la cual la mayoría de las jurisdicciones provinciales han adherido, y establece distintas categorías de infracciones y de sanciones respectivas. Esta la categoriza como una infracción muy grave, es decir, el incumplimiento a esta obligación que establece el decreto de dar espacios de cuidado o reintegro como sucedáneo, podrá ser sancionada como una infracción muy grave, que hoy tiene una tarifa que va entre el 50% y el 2000% del valor mensual del salario mínimo vital y móvil que sea vigente al momento de la constatación de la infracción por cada trabajador afectado, ¿sí? Entonces, rápidamente vemos que hoy por hoy, con un salario mínimo vital y móvil de 69.500 a marzo de 2023, la infracción, si esto se multiplica por un número X de trabajadores afectados, podría dar lugar a una sanción verdaderamente muy, muy onerosa. Bien, avanzamos un poquito más y en los últimos días, el 16 de marzo, justo días antes de la entrada en vigencia el 23 de esta nueva norma, la CGT se reúne con la Unión Industrial Argentina y celebran un acuerdo con la intención de clarificar ciertos aspectos de esta norma. Una cosa bastante rara, digamos, en términos de técnica legislativa. ¿Por qué? Porque el decreto, como verán, adolece de una serie de lagunas o situaciones que por lo pronto nos generan un montón de interrogantes que no están resueltas en la propia norma. Entonces aparece la CGT con la UIA y realizan un acuerdo general, aclarando ciertos aspectos. No sé si es la mejor manera de aclarar aspectos, pero ciertamente ha sido útil esta intervención, porque nos aclara por lo menos algunas cuestiones que eran bastante difusas. Entonces, como primera medida nos dice que ante la falta de un acuerdo convencional, no todas las entidades sindicales con las entidades empresariales han realizado acuerdos convencionales en este tiempo a los efectos de implementar o permitir que se reemplace el otorgamiento del espacio de cuidado por el reintegro de gastos de guardería o cuidado de personas. Entonces, sacan este acuerdo como norma de transición entre la entrada en vigencia del decreto, 23 de marzo, y el 31 de julio del corriente año, permitiendo que todos los empleadores puedan reemplazar la obligación de dar el lugar de cuidado por el reintegro, abonando transitoriamente este mínimo del cual hablábamos, equivalente al 40% del salario del personal doméstico en tareas de cuidado. También incorpora algo bastante interesante, que nos dice que el personal fuera de convenio podrá tener el beneficio directamente a través del reintegro
No estaba claro en la norma, porque la norma remitía directamente al marco convencional qué pasaba con el personal fuera de convenio. Uno podía interpretar sanamente que si tenemos en una empresa, como ocurre naturalmente en la mayoría de los casos, un universo de personal convencionado y un universo de personal generalmente jerárquico, denominado jerárquico, fuera de convenio, este personal jerárquico hubiera quedado fuera del beneficio al no tener un amparo convencional que permitiera el reemplazo del espacio de cuidado por el otorgamiento de este reintegro, si bien lo establecía ya el artículo 103 bis con alguna particularidad. La lógica era que yo pudiera darle el mismo beneficio al personal fuera de convenio que al personal convencionado, por una cuestión de equidad también, ¿no? Y de tratamiento igualitario, cosa que obviamente también prevé la ley y la Constitución. Pero esto lo resuelve aclarándolo de esta manera. Entonces ya no nos quedan dudas a ese respecto. También resuelve una cuestión que llamó a dudas, porque en los considerandos del decreto se establecía que los niños alcanzados por este beneficio serían los que tengan entre 45 días y 3 años de edad inclusive, con lo cual podría interpretarse que hasta 3 años, 11 meses, 29 días, el niño estaría alcanzado por este beneficio. Sin embargo, en la parte dispositiva de la norma, dice que están alcanzados aquellos que tienen entre 45 días y 3 años, con lo cual daba dudas de si estos 3 años eran inclusive o no. Entonces, el acuerdo convencional general entre la CGT y la UIA dispone que alcanzará hasta el cumplimiento de los 4 años de edad, dispersando toda duda. Esto tiene bastante lógica, por cierto, en el marco de la Ley Nacional de Educación, donde se prevé que la educación inicial va de entre los 45 días y los 5 años de edad cumplidos, los 5 años de edad completos, es decir, hasta cumplir los 6, pero que la sala de 4 y la sala de 5 del jardín resultan obligatorias, de manera tal que parecería que al cumplir los 4 años, ya el niño pasa directamente al jardín de infantes y deja de estar alcanzado por este beneficio. Entramos en las preguntas. Perfecto. Bueno, clarísima la introducción. Gracias, Osvaldo. Yo pensaba lo siguiente, porque nosotros habíamos planteado 45 minutos, nos quedan 9, y por ahí, si abarcamos con todas las preguntas, tal vez la gente se quede sin preguntar. Entonces podemos ir haciendo un ida y vuelta, si les parece. ¿Hay alguien que quiera arrancar con una primera pregunta? Si no, arranco yo. Se pueden desmutear para ir. Ahí está. Manso M01. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Manso, ¿querés? Sí, ¿Cómo es tu nombre? Matías. Matías es mi nombre, soy de Johnson Matthey, Gracias, Matías. analista de ¿Cómo recursos estás? humanos. ¿Cómo estás? Todo bien. Bien, Bárbaro. una consulta rápida que no vi en ninguna parte es, ¿esto aplica para cada uno de los hijos? Es decir, si una persona tiene 2 hijos dentro de ese rango de edades, ¿se aplica para cada uno de ellos el monto? Excelente pregunta. Bien, sí, a ver, tiene un matiz esto, ¿no? Ciertamente si yo tengo 2 chicos en el rango etario comprendido por el decreto y los mando a guardería, los mando a un jardín maternal, voy a presentar 2 facturas de cuota de guardería y voy a tener derecho a 2 reintegros dentro de los límites reglamentarios. No está tan claro qué pasa si estos 2 chicos, estos 2 mismos niños, los dejo al cuidado de una persona en mi hogar como personal doméstico. Ahí parecería que el reintegro será hasta el 40% del salario del personal doméstico, dado que yo estoy contratando un personal doméstico para esta función. No estoy contratando, como en el caso de la guardería, dos cuotas o dos matrículas para la atención de los chicos.
en definitiva esto no está resuelto por la norma, sino que es una interpretación que entiendo sana de lo que es la norma, ¿no? Bien, excelente. Hay otra mano levantada por ahí. Gracias. Hay otra mano. Daniel Aldo Alvarenga. ¿Qué hace, Dani? Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Me Contanos, ¿qué alegro. pregunta? Bien, Enrique y al doctor lo mismo, buen día. El pago efectivo, que se puede hacer hasta tanto estén definidos los espacios físicos, la obligación comienza a partir de los saberes del mes de marzo. Bueno, ahí Bien. hay un tema, está muy bien la pregunta, ¿no? La Bien. norma entra en vigencia a partir del 23 de marzo. Nosotros liquidamos habitualmente salarios mensualmente o quincenalmente. Lo cierto es que si me atengo estrictamente a la norma, tal cual quedó, yo podría pagar un proporcional del 23 al 31 de marzo de este reintegro y empezar con el reintegro completo a partir del mes de abril. Si quisiera ser un poco más benévolo, podría pagar un total de reintegro considerando que probablemente el niño ya ha ingresado a la guardería a partir del 1 de marzo, o bien y paga cuota completa, y del mismo modo yo tengo contratada a la persona de cuidado en mi casa para el mismo efecto mensualizada, ¿no? Excelente. Bueno, como ven en pantalla teníamos la pregunta ya ensayada. Así que bueno, sí, primero las damas, Alan, ¿te parece? N blanco, ND. Natalia, ¿cómo están? Muchas gracias por la exposición. Natalia. No sé si sí, correcto, gracias. Sí, no, yo Por quería favor. consultar en el caso de los cónyuges si hay alguna interpretación o si, digamos, en caso de tener cónyuges en la empresa o si hay algún tipo de análisis en caso de que lo perciba el otro cónyuge que puede trabajar en otro tipo de organización. Bien, 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 bien. Otra cuestión no resuelta por la norma, parecería que sanamente uno debería pedirle al trabajador o a la trabajadora que solicita el beneficio, que solicita el reintegro, que al menos presente una declaración jurada indicando que su cónyuge o su conviviente que tiene a cargo al mismo menor no está percibiendo el mismo reintegro de su propio empleador. Porque de alguna manera si no daría lugar a una percepción que no me parece que estuviera en el espíritu del decreto claramente. Lamentablemente esto no ha sido reglamentado, no ha sido aclarado. Sería muy bueno que el Ministerio de Trabajo sacara alguna resolución aclaratoria de esto y eventualmente pusiera a disposición del empleador la información necesaria para saber si esto es correcto o no, porque el empleador está un poco a ciegas y ha confiado a lo que el empleado le plantee. Te llevo al extremo. Viene un trabajador y me dice, quiero que me lo pagues. Tu esposa está trabajando, así que traeme una declaración jurada. No te la traigo. ¿Qué hago? ¿Pago o no pago? Yo la verdad que lo que haría ahí es tratar de sacar algún tipo de instructivo interno de la empresa para establecer bien cómo vamos a instrumentar el pago de este beneficio, particularmente porque se va a implementar en su generalidad como reintegro. Vamos a encontrar excepciones, obviamente, donde se ponga el espacio de cuidado, lo cual ya no genera dudas en estos aspectos, pero sí el reintegro, que creo que va a ser obviamente lo más difundido y que va a quedar seguramente en el tiempo para adelante. Entonces Excelente. trataría de implementar algún tipo de reglamento interno donde prescriba estas cosas, diciendo, bueno, Pero de mira, última hay que pagarlo. Vos, digamos, desde el punto de vista legal habría que pagarlo, salvo que es salga que una yo, reglamentación. a ver, si voy al extremo, yo no tengo manera de Ok, impedirlo. bien, Pero si reglamento internamente y le digo, señor, bien. tráigame una declaración jurada y no me la trae, está Tenés un incumpliendo un elemento deber más. de fidelidad del empleado al no traerme esa declaración jurada. Entonces, por ese lado, yo puedo trabar el pago hasta tanto me cumplimente una información que es lícita tener, por supuesto. Excelente, excelente. Lo tenemos a Alan ahí con la mano levantada hace un ratito. Daniel, yo te bajé la mano, ¿está bien, no? ¿O tenías otra pregunta?
Dani. No, Enrique, perfecto. Por ahora ya era lo que quería saber. Gracias. Perfecto. Bueno. Alan. Bueno, buen día, ¿qué tal? De Buen Rotoplas. día. Mi pregunta es, hablaron de más de 100 personas, ¿sí? Que tiene que tener en el establecimiento, en el lugar de trabajo. ¿Qué pasa en esos casos con personal eventual o servicio de maestranza? ¿Quién debe reconocerlo? ¿Cómo se debería instrumentar? Bien, Buena pregunta. conforme Ahí la está también en la norma, pantalla. sí, conforme la norma lo tengo que computar ese personal, aunque no sea mío, ya sea que, digamos, personal mío propio de la compañía, tengo que computar todos los que se desempeñan en el establecimiento, ¿sí? Ahora bien, personal tercerizado, que no es propio, no es directo, que se desempeña en la compañía, como puede ser personal eventual contratado por agencia de servicios eventuales, o personal directamente tercerizado, llámese seguridad, comedor, limpieza, en fin, todo lo que ustedes están obviamente muy habituados. Yo tendría que computarlo para contar estos 100 empleados de base para empezar a hablar del beneficio. La cuestión que surge, que tampoco está resuelta, obviamente, es: yo contrato empresa de seguridad, limpieza y comedor. ¿Cómo hacemos para pagarle? Bueno, obviamente lo paga su empleador directo, pero será parte del acuerdo comercial. Después ver cómo se cargan esos costos, ¿no? Entre uno y otro. Seguramente me lo van a cargar con el markup habitual que utilizan estas empresas, ¿no? Y junto con esa pregunta, ¿qué se entiende por establecimiento? Bueno, un poco lo que... Bueno, ahí hay un concepto interesante porque empresa no es establecimiento, ¿no? Una empresa puede tener varios establecimientos. ¿Por qué? Porque la ley de contrato de trabajo, ¿no? Define particularmente el establecimiento como una unidad técnica de ejecución para la consecución de los fines de la empresa. De manera tal que yo podría tener una empresa con varios establecimientos. ¿Por qué? Porque tengo diferentes negocios o porque tengo diferentes sucursales, y cada una de esas sucursales configura un establecimiento. En la medida que yo, por ahí en la empresa, supero los 100 empleados, pero en cada establecimiento no lo hago, no me alcanza la obligación del decreto. Perfecto. Vamos al caso de un ejemplo de un comercio que tiene muchas locaciones en distintos lugares, 4 o 10 empleados en cada lugar, pero tiene 1000 empleados por toda la cantidad de locaciones, no le impactaría en principio. No le impacta porque en cada establecimiento, que es justamente esta unidad técnica de negocio, no Bien. llega al umbral de los 100 empleados. Excelente. Bueno, y ahora una pregunta directa de Bahía Blanca. Adelante, si querés presentarte con tu nombre. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Miguel Siliovich, del Parque Industrial de Bahía Blanca. Gracias, Miguel. La pregunta es la siguiente. ¿Este beneficio se otorga siempre y cuando los progenitores trabajen los dos? ¿O aún siendo que trabaje uno solo desde el matrimonio en la casa que está criando, hay que pagarlo igual? Bueno, ahí está muy bien la pregunta. La norma no lo distingue, de manera tal que el trabajador podría decir que solicita el beneficio aun cuando en la casa su cónyuge esté presente o su conviviente esté presente, siempre y cuando en la medida que tenga un personal doméstico dedicado al cuidado de personas, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, no es obstáculo que el cónyuge esté en el hogar y que eventualmente pueda estar atendiendo a los hijos en la medida que yo le presento como comprobante el recibo de sueldo de personal de cuidado de personas doméstico. ¿Mm? Buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, Claudia Ormeño de UNE. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Bueno, estás? algunas fueron contestando. El tema de la licencia por maternidad, cuando es el excedente de 6 meses, ¿igual hay que pagarlo?
no funciona también la ley, son 3 preguntas lo que quiero hacer. La esposa en negro, ¿no? Por ejemplo, sabemos que trabaja en casa de familia, pero no está reglamentada. Pero el titular, que sí es empleado mío de piso, necesita la cobertura. ¿Cómo queda esos grises, no? Bien, queda claro. A ver, nuevamente tengo que decir que la norma no contempla esa situación en particular. Ciertamente si el empleado solicita el reintegro, perdón, vamos a la primera. Si la Sí, empleada en situación de excedencia, primero la situación de excedencia no genera salario, ¿sí? claro. No genera salario, de manera tal que, perdón, no genera salario y no genera débito laboral, de manera que el beneficio yo bien podría suspenderlo durante ese tiempo, a pesar de tratarse de un beneficio no remunerativo. Ciertamente a mí no me genera como empresa una obligación salarial de pago de sueldos ni de beneficios, ¿sí? Estamos Ujú, hablando de excedencia sin goce de sueldo. claro. Podríamos preguntarnos qué pasa durante la licencia por maternidad. Bueno, la licencia por maternidad tiene su cobertura específica por parte de la ANSES, pero podría darse el caso hipotético de que la empleada que está bajo licencia por maternidad, que a su vez solicita el reintegro, tiene otro menor, otro hijo, en esa edad. Entonces podría eventualmente solicitar el reintegro no remunerativo por el cuidado del menor, porque ella podría razonablemente alegar que no está en condiciones de cuidarla al otro menor, al Claro. menos en toda la jornada, y solicitar el reintegro por cuidado de personas o por guardería, Muy eventualmente. buena pregunta. Muchos grises, ¿no, Osvaldo? Sí, muchísimos. No hay Teníamos otra respuestas más con unívocas. Claudia. Claro, después la esposa en negro, ¿no? Bueno, Ah, esto lo preguntaron antes y sí. es como que uno puede pedir el comprobante de que la esposa no trabaja, no tiene forma y que permanece en su casa. Si lo reglamento como reglamento interno, ¿no? Quedaría más claro esa posibilidad, como dijeron antes. Lo máximo que yo puedo, Claudia, decirle al empleado es suscribirme una declaración jurada donde indicás que tu cónyuge conviviente, que también tiene a cargo los mismos menores, no percibe el beneficio de otro lado, digamos. El caso de trabajo en negro, obviamente, contra eso no podemos hacer nada, ¿no? ¿Y no es obligación el pago de beneficio a la madre trabajadora, a las empresas que tienen a la madre como patria potestad? ¿No debería ser reconocido por la empresa de la esposa en lugar del esposo? Bueno, la norma impone pagar el beneficio al trabajador que tenga el menor a cargo. Y ahí ya empezamos en una disquisición legal de qué es tener a cargo al menor, ¿no? Claramente, bueno, si yo presento a mi hijo, a mi hija con partida de nacimiento, está todo bien. Pueden darse otras circunstancias, pueden darse circunstancias de tutela, puede darse circunstancias donde el conviviente tenga a cargo hijos de su conviviente, ¿sí? El trabajador tenga a cargo Claro, hijos de su conviviente, por ejemplo, a través de la inclusión de los mismos en la obra social, claro. ¿sí? Entonces podríamos tomar por válido que sí, que efectivamente los tiene a cargo. Si hay algún padre progenitor que fue privado de la patria potestad, también por resolución judicial, aquel que detente la patria potestad va a ser aquel que tenga derecho a cobrar este beneficio. Esto podría, por ejemplo, trasladarse a un abuelo trabajador que tuviera a su nieto a cargo, ¿no? Bien, Ujú. bien. Bueno, Karina Ciafardini, si querés desmutearte. ¿De dónde sos, Karina?
Soy del grupo Comeca de la zona de Lanús. Comeca. Sí, Bien, bien, perfecto. Tiene una planta acá en el parque, ¿no? tenemos una planta en el parque también, en el interior y en Avellaneda. La Karina. consulta es porque tenemos una empleada que nos presentó una factura, digamos, de un lugar maternal de 150.000 pesos. Quería saber si hay un tope o si es el 40% de ese valor. Bueno, no, a ver, la norma es lo que establece, salvo normas convencionales particulares, la norma lo que establece es, como mínimo tengo que reintegrarle un importe equivalente al 40% del salario vigente en cada mes del personal doméstico con retiro de tareas de cuidado. ¿Sí? Perfecto. Hoy, agarro hoy la tabla de personal doméstico con retiro de tareas de cuidado, que es la categoría, la segunda categoría empezando de abajo, digamos, de abajo para arriba, está en 83.482 pesos. De manera tal que el reintegro es El mínimo 40% de eso. 33.393. Exactamente. Si me presento una factura de 150.000 pesos, yo la reintegro 33.393. Perfecto. Muchísimas gracias. No, al Bien, contrario. excelente. Teníamos una mano más levantada ahí, no sé si por ahí, Visconti puede ser, no. Miguel Viscoli de la empresa IAE. Viscoli, perdón, leí mal. Miguel. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo Doctor, la estás? consulta es la siguiente. La norma habla de 45, a partir de los 45 días, ¿no? Y es un poco reformulando la pregunta que hizo Claudia con respecto a la excedencia. La colaboradora, la trabajadora, la madre puede pedir por licencia por maternidad 60 días de posparto, ¿sí? En este caso, ¿cómo entra esto de a partir de los 45 días como obligatoriedad, dando que nosotros la estamos liquidando por una licencia por maternidad con un recibo de sueldo en cero, ¿sí? Donde nosotros informamos por 931 la licencia para que ANSES la pague, ¿sí? O sea, ¿tenemos que incluirla como base de cálculo para informar en el 931 también? Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que como está redactada la norma, si la trabajadora lo exige, tendría ciertamente un marco amplio para acceder a ese derecho. Podría decir, mire, yo continúo, llegué a los 45 días, a los 45 días ya entró dentro de lo que es educación inicial, ¿sí? Entonces puedo mandar al chico al jardín maternal. El hecho de mandar a la criatura al jardín maternal no obsta a la continuidad de la licencia por maternidad, ¿sí? Y no obsta a que la trabajadora pida el reintegro por ese jardín maternal que está abonando. De la misma manera, yendo a otro extremo, podría decir la trabajadora, sí, continúo bajo licencia por maternidad, pero he tenido que contratar un personal doméstico que me asista en esto. Situación que habría que terminar contemplando, porque donde la ley no distingue, el intérprete no distingue, y acá hay una amplitud de derechos en favor del trabajador que los pide, ¿no? Y con respecto, perdón que extienda, con respecto a la seguridad social, entonces también tenemos que informar este monto de 33.000 y piquito para el 931 para la licencia por maternidad. Como no lo tendría que informar como no remunerativo. La verdad que dudo que el ANSES lo pague, ¿sí? Dudo que el ANSES lo pague. Por lo menos por ahora no hay nada reglamentado a ese efecto. Ojalá salga alguna reglamentación que incluya la posibilidad de adicionar al monto de la licencia por maternidad en el bruto total esta consideración. Pero por el momento no la hay y tengo algunas dudas. Espero equivocarme y que se resuelva desde ya. Gracias, doctor. Bien, No, lo bien, traigo. acá tenemos Piamontesa, después tengo una consulta escrita de Matías González y después tengo Cintia Farrell. Bueno, y tenemos más preguntas. Piamontesa, ¿querés presentarte?
Sí, mi nombre es José Pisani, soy piamontesa más Campo Austral, que Campo Austral tiene el parque industrial. Exactamente. Perfecto. Qué La rico, pregunta qué rico. mía, en parte se habló, pero el decreto habla de que el trabajador que tenga menores a cargo, no habla de padres, con lo cual eso podría entender que podría ser un tío, un hermano, un abuelo, un padrino o cualquier otra persona. ¿Es tan amplia así como yo lo estoy diciendo? Y de ser así, ¿cómo acredita el estar a cargo? O sea, ¿tiene que tener una tutela? ¿Es suficiente tenerlo dentro de la obra social? ¿Cómo podría reglamentarse esa parte? Porque pueden surgir muchos casos. Sí, me distraje porque cuando dijo piamontesa me dio hambre. Pero, Hace muy bien. Pensé lo mismo, muy rico, muy rico. a ver, efectivamente, es como vos decís, la norma dice que el trabajador que tenga los menores a cargo. Entonces, ahí tenemos que empezar a desgranar cuáles son las distintas situaciones de menor a cargo. Ciertamente el padre o madre del menor lo acredita con la partida, pero aquel que tenga, por ejemplo, una tutela otorgada, lo va a tener que acreditar con la resolución judicial que así lo disponga. Por ejemplo, una guarda con fines de adopción podría darse otra alternativa. Podría darse también la curatela de un menor, eventualmente, en una hipótesis algo más extrema. Y podrían darse casos más vidriosos, como aquellos donde no hay un vínculo, no hay una tutela otorgada legalmente hablando, pero sí hay una situación de estar a cargo del menor de facto, como muchas veces se da con las parejas que uno de los miembros de la pareja se hace cargo del hijo de su propia pareja, ¿no? Entonces esto muchas veces se plasma con ponerlo a cargo en la obra social como afiliado. Entonces yo toleraría ese tipo de situaciones porque ciertamente, si bien no tiene una tutela legalmente otorgada, por ahí la norma de asignaciones familiares es un poco más estricta en esto, pero me voy al concepto de familiar a cargo al cual remite la norma laboral en materia de licencia por enfermedad culpable, que lo considero una manera más amplia de lo que es la familiaridad o la tutela otorgada por ley. Pero bueno, es una interpretación, te aclaro, no es más que una interpretación de mi parte y no, si me apurás, no está resuelto específicamente. Osvaldo, para respetar el tiempo de todos, nosotros habíamos planteado 45 minutos más preguntas. ¿Vos tenés un rato más para contestar? Porque veo varias manos levantadas, algunas consultas escritas. ¿Tenemos un ratito más? Sí, tengo un rato más. Tengo una audiencia a las 11:30, así que Lo sabía, por hasta eso entonces... Entonces, no, ¿podemos robarte unos minutos más? Sí, la audiencia es virtual, así De todas que formas, antes de la me pregunta desconecto de y me Matías que meto. está escrita, y voy en orden como levantaron las Dale. manos, les cuento que después, Jorge, confirmame si vamos a poder enviarles el mail de Osvaldo para cualquier consulta que quede ahí dando vuelta, ¿puede ser? Sí, Enrique, contá con eso, por supuesto, y si el doctor nos autoriza, va a ser un placer. Con mucho Bueno, gusto, más que sí, nada a porque por ahí quedan disposición. algunas consultas dando vuelta y Osvaldo realmente es muy generoso con eso. Vamos a la pregunta de Matías. Consulta, dice, la empresa no tiene que abonar si el empleado no presenta el comprobante de reintegro de factura o recibo de sueldo, o sea, no lo presenta. ¿Tiene que abonar o no? No, Al porque hueso. justamente es contra el comprobante. Bien. Ahí les doy un caso hipotético que se va a dar, como suelen ser estas cosas. El empleado no me presenta los comprobantes por algunos meses y me cae después de 6 meses con 6 comprobantes. ¿Qué hago? Bueno, ahí de nuevo, ¿no? La sugerencia de reglamentar esto internamente. Normalmente las empresas, ¿qué hacen? Cierran liquidación al día 20, 22 de cada mes. Entonces, decirle, muchachos, ustedes me presentan el comprobante hasta el día tal, de lo contrario no será contemplado para el reintegro del mes en curso. ¿Qué pasa si me pido el retroactivo? Y lamentablemente se lo voy a tener que pagar, lo cual me puede generar un descalabro interno, ¿no? Pero ahí va a estar también una tarea administrativa
adicional en la empresa para hacerle seguimiento a todo esto, ¿no? Buen laburo se viene. Cintia Farrell, ¿querés desmutearte? Cintia, ¿de dónde sos? Sí, hola, buenos días a todos, de Campo Austral. Perfecto. Ah, bueno. Sí. Piamontesa. Así es. Bien. Yo lo que tenía era un poco como resumen, conceptualmente. Acá, digamos, en relación a todos los vacíos legales que tiene la norma, lo ideal, lo dijo en 2 oportunidades el doctor, sería instrumentarlo, ¿no es cierto? Con eso es como que sería nuestra herramienta para poner un poco de limitación y de control en cuanto a la documentación para acreditar el vínculo. Eso por un lado. Y después, digamos, el personal tercerizado que sí no suma en el establecimiento, pero por ahí se da que son, no sé, me viene el ejemplo de una empresa de limpieza que tiene personal en distintos establecimientos no propios, sí no suma al establecimiento, pero la empresa que tendría estos tercerizados distribuidos no tendría, ese personal, digamos, quedaría en un vacío. Sí, ¿no? estas empresas como las de seguridad también trabajan por objetivos, de manera tal que hoy destinan al personal a una empresa, entonces podría darse la paradoja de que hoy lo destinan a Campo Austral, Campo Austral tiene más de 100 empleados, les corresponde el beneficio o el reintegro eventualmente, y mañana lo destinan a una empresa que tiene 50 empleados y ahí ya pierde el beneficio. Ah, entonces ¿Sí? le sumaría a la empresa, Le a los sumaría a la dos, empresa, sí, a sí, las sí, le dos, sumaría a a la la empresa, al empresa, establecimiento que contrata y al... Está. Y sí. después con las vacaciones también lo Ten tendríamos que en cuenta, pagar. Cintia, discúlpame, que esto normalmente, a ver, si vos en tu compañía lo implementás a través de un espacio de cuidado físico, no entra en discusión todo esto, porque viene un empleado propio, un empleado tercerizado, y deja al niño o niña ahí y se lo cuidamos, ¿sí? Ahora bien, como esto se va a instrumentar mayormente por reintegros, en la generalidad de los casos, la empresa tercerizada que le tenga que pagar a su propio personal destinado a mi establecimiento el reintegro, me lo va a cobrar. Hay que negociar y decirle, che, no me cobres el markup. ¿Tá? Lo digo medio en criollo, pero se entiende. No me Bien. cobres el markup sobre eso. Ya me lo estás cobrando sobre el sueldo y las cargas sociales. Tal cual. ¿Tá? Bien, excelente. Si me permiten, desde Bahía Blanca le voy a dar la palabra a Camila y a Cintia y volvemos ahí a Bahía Blanca. ¿Puede ser? Camila. Sí, perfecto. Gracias. Hola, buen día. Sí, recién estaban hablando del tema del pago cuando estaba con licencia por maternidad y demás, por lo que entendí que se debe abonar por recibo de sueldo. ¿Se debe contemplar algún tipo de concepto, algún nombre en particular para que quede asociado a este decreto? Podemos, sí, no está específicamente previsto, pero sí, sería de muy buena práctica referir al reintegro decreto 144 del 22. Sabemos que los campos de los recibos de sueldo a veces son limitados, pero esto sería una buena idea referirlo de esa manera, ¿no? Bien. Cintia. Cintia Farrell. No, sí, Cintia Farrell, ¿no? No, yo ya No, lo hice. perdón, Cintia Esa Nardi, pregunta, discúlpame. gracias. Cintia Nardi. Hola, ¿qué tal? Cintia, de Plasticom. Quería hacer una consulta. Con respecto al tema de la documentación que tiene que presentar el empleado, si el empleado presenta una factura de monotributista por el cuidado de sus hijos, por lo que entiendo y por lo que se comentó acá, no aplicaría ese tipo de factura, porque no es de una institución habilitada y debería ser por personal, empleada doméstica, digamos, por la ley, un recibo de sueldo. O sea que no serviría la factura de una persona que facture como monotributista y que esté cuidando a los hijos. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Porque es claro, obviamente, la situación del establecimiento, guardería o jardín maternal, porque no solo va a tener que estar habilitado, sino que va a tener que emitir una factura en legal forma, entonces ahí no hay mucha cuestión.
Ahora bien, cuando me refiero al personal doméstico y me dice que el mínimo de reintegro es del 40% del salario del personal doméstico dedicado a tareas de cuidado, de alguna manera indirectamente me está diciendo, me tenés que presentar el recibo del personal doméstico. Ese personal doméstico no puede estar en una categoría inferior a la de tarea de cuidado. Si yo tengo un personal doméstico en tareas generales que cobra menos, evidentemente no está abocado al cuidado del niño. Entonces ahí también poner un ojo en eso. Y ciertamente sería una situación irregular tener un monotributista cuidando al menor, porque no se corresponde con el régimen de casas particulares, de servicio doméstico. Ok, por más que la actividad sea, no sé, tenga una actividad que, digamos, la actividad económica que me presente, bueno, igualmente no está claro, ¿no? Digamos que no está especificado en el decreto. Así que se podría decir que no corresponde. No está especificado. Ok, y la otra pregunta que quería hacer es, pero más para, no sé, para todas las empresas, ¿no?, que están conectadas. ¿Ustedes piensan se piensa comunicar este beneficio o vamos a esperar a que venga la persona y lo solicite? Porque yo me imagino que entonces todo el mundo va a salir a dar de alta a su madre como empleada doméstica, van a empezar a todos a presentar... A mí se me hace que todo el mundo va a salir a buscar un recibo o algo como para presentar y tener el beneficio. Sacando que sí, que hay que hacer un instructivo, ¿no?, como para saber cómo lo vamos a implementar, pero se me hace que esto va a ser una catarata de pedidos de reembolso. Te propongo algo, Cintia, si querés podemos hacer la consulta a través de Jorge, ¿no, Jorge? Sí, correcto. Más que nada por los tiempos del doctor, Cintia, Claro. y lo trabajamos en el grupo de laborales y después en todo caso, bueno, quienes no estén en ese grupo se pueden contactar con la Cámara para ver cómo lo incorporamos. Es una Más muy buena consulta, Cintia, la Sí, verdad, correcto. muy buena consulta. Con lo cual me parece que estaría bueno por ahí hacerlo de esa manera. Si les parece, entonces, vamos a la última pregunta desde Bahía Blanca y cerramos con las preguntas, más que nada, bueno, porque cumplimos con el horario, nos excedimos unos minutos, pero cumplimos con el horario fundamentalmente de todos ustedes, que nos habíamos propuesto 1 hora en total, pero bueno, obviamente las preguntas hacen que se extienda un poco, y obviamente de nuestro disertante, de Osvaldo. Vamos ahí a Bahía Blanca. Bueno, rápido entonces. El decreto dice que les dan un año de tiempo de readecuación a los empleadores desde la puesta en vigencia de la ley. ¿Eso es así? O sea que tenemos desde el 23 de marzo 1 año hasta empezar a cumplir. No, el cumplimiento ya está dado a partir del 23 de marzo. Lo que sí ocurrió con el acuerdo de CGT-UIA es implementarlo en ausencia de convenios colectivos específicos que prevean la sustitución por el reintegro, implementarlo de todas maneras a través del reintegro, al menos transitoriamente hasta el 31/7, hasta tanto los convenios se vayan adaptando, pero la obligación está en vigencia. Está vigente. Y una consulta más rápida. En el caso de las empresas contratistas de servicios, algo ya se habló. Supongamos una empresa que tiene 60, 70 empleados, pero que tiene contratos permanentes con empresas más grandes que suman más de 100. ¿Cómo hace con esos empleados? Suman a los efectos del otorgamiento del beneficio. Después será una cuestión de cada empleador directo el pago efectivo en el caso del reintegro. Si se implementara un espacio de cuidado, esa empresa principal que tiene X cantidad de empleados propios, pero que a su vez con los contratados o subcontratados suma más de 100, deberá recibirlos en su espacio de cuidado a los hijos o hijas o niños cuidado del personal subcontratado. Perfecto. Bueno, gracias. No, al contrario. Si les parece, entonces damos por cerrada la actividad. Nos excedimos unos poquitos minutos, pero bueno, las preguntas eran realmente interesantes todas.
De hecho, si se fijan en la presentación, miren la cantidad de preguntas que teníamos nosotros para ahí estudiadas. Algunas nos quedaron seguramente. Con lo cual, entonces, como dijimos recién, vamos a dejar o vamos a circular a través de la cámara el mail o los datos de contacto de Osvaldo Jofré para que él pueda evacuar todas las dudas que ustedes tengan al respecto. Y bueno, y no más que agradecerles primero a todos los participantes por su tiempo y por interesarse en esto, especialmente a Osvaldo, que nos dio realmente un marco interesantísimo y súper claro, a Leonardo Rosso y Moni de Gaudens, que están ahí acompañándonos, y especialmente también a la Cámara, tanto a Jorge Alonso como a Adrián Bresi, que nos permitieron este espacio. Gracias a todos. Gracias, Bueno, muchas Enrique, gracias. gracias a todos los presentes y bueno, buena jornada. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Muchas gracias, Un saludos. abrazo. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Jorge, no te vayas. ¿Se fue Jorge? Se fue Jorge. Leo, Moni, Osvaldo, ¿tienen 2 minutos? Sí, todavía hay gente en Sí. el chat. Sí. Quieren hacerte preguntas, pero no. No, ya tiene la audiencia, el doc es virtual, obviamente, ¿no, doc? Sí, es virtual, es virtual. Sí, no llegaba. Pero no hay problema si después lo canalizan a través de los mails y demás. Espérate a ver cómo hacemos, espérate. A ver. María Eugenia de Johnson Matei, están ahí. Anabela, Karina Ciafardini, Victoria Palacios, Victoria Durante Palacios. A ver. Si querés, Enrique, le hablamos en privado, así voy preparando ya Dale, la perfecto. audiencia.